Fue como otro cerebro que está asistiéndote. ¿Podés usarlo o no? ¿Qué puede hacer un docente hoy que no podía hacer hace unos años? ¿Qué pasa cuando los alumnos hacen entregas donde no hubo producción propia, ¿no? En donde trascendemos el mero recupero de información. Me preocupa que muchos estudiantes lo están usando y sus profesores no lo saben. Y algunos profes lo están usando y sus estudiantes sí se dan cuenta. ¿Ahorra tiempo al docente? Problematizarlo, porque ahí el riesgo es el como sí. ¿Cómo cambiará la educación con el uso de la inteligencia artificial? Futuria, la reinvención de las profesiones. Mariam, llegó la IA al aula y llegó con desafíos y oportunidades para docentes y alumnos. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el presente? Creo que el primer paso es mirar el mundo que nos rodea, analizar en qué escenarios estamos educando, qué hace nuestro estudiantado en su tiempo de ocio, en qué se apoyan para estudiar, a qué herramientas recurren. De alguna manera hoy el mundo digital y el analógico ya están ensamblados. Es imposible hoy nombrar una práctica, alguna actividad que hagamos en nuestra cotidianeidad que no esté atravesada por lo digital. El manejo, escuchar la radio, informarte, sacar una foto, leer un libro, hacer una compra, pagar, un trámite bancario, todo está atravesado por lo digital. Empecemos por los docentes. ¿Cuál es el desafío que ellos tienen para poder enseñar en la era de la IA? Yo creo que el primer desafío es explorar las herramientas, experimentar con estas herramientas de inteligencia generativa, animarnos a que nos generen alguna evaluación, un cuestionario de opción múltiple, de verdadero o falso. Colegas que están generando glosarios, por ejemplo, cuando saben que tienen que enseñar un tema difícil, que tiene terminología complicada, le piden a la IA que genere un glosario o lo utilizan al final. Les dicen, bueno, a partir de todo lo que sabemos, analicen este contenido de este glosario generado con IA y amplíen una definición, vengan con un ejemplo. Hay muchas alternativas, podemos hacer muchas cosas con la IA, pero el primer paso es explorar. Ese es el primer desafío, ¿no? Si hay algo que sabemos es que cuanto más sé, mejor le puedo preguntar, ¿no? Tanto se habla de este famoso prompt o de esto que le pido a la IA, ¿qué pueden ayudar ahí los docentes al alumno para que le haga buenas preguntas para tener buenas producciones? ¿Qué estás viendo? Yo creo que entender cómo funciona, informarnos es clave. Son sistemas que funcionan como el predictivo del celular, pero con mucho más poder de cómputo, prediciendo la próxima palabra posible, probable, a partir de un cálculo estadístico, que lo hacen en función de los millones y millones de sitios web que forman parte de su base de conocimiento. Entonces, cuando entendemos que funciona de esa manera, bueno, estamos en mejores condiciones de pedirle cosas. Cuando terminamos de trabajar un tema, bueno, podemos pedirle al estudiantado que le pidan a ChatGPT o alguna similar, que le hagan preguntas sobre ese tema, analizar qué fuentes aporta, qué autores cita, si es que cita alguno, y en el caso de citar académicamente alguno, chequear que esas fuentes existan, ¿no? Porque las inteligencias generativas tienen alucinaciones y a veces inventan, les gusta inventar mucho, ¿no? En este tren de predecir la próxima palabra posible. ¿Qué pasa cuando los alumnos hacen entregas donde no hubo producción propia, ¿no? Creo que esta es una de las grandes preocupaciones que hay en el aprendizaje, en la docencia, en los padres y en los alumnos también, que se entrega un producto donde no hubo un pensamiento crítico del alumno. Bueno, lo primero que hay que decir es que el plagio siempre existió. Hoy quizás no es plagio porque en principio no se está copiando de una fuente ajena un contenido y que se asume como propio. El plagio siempre existió. Antes era el parcial que lo comprabas a la vuelta de la facultad o te lo daba tu hermano o hermana que había hecho 2 años de secundaria antes que vos, ese mismo año. Entonces, creo que para evitar eventualmente este tipo de cuestiones nos tenemos que poner, digamos, de cuestiones que se refiere a evitar que nos entreguen algo totalmente escrito por una inteligencia generativa. La clave es primero enumerar los criterios de evaluación con los que vamos a evaluar esos escritos. Anticipando que si es un escrito muy general, poco específico, que no tiene citas de los autores trabajados, ni la bibliografía del espacio en el que estamos ocupando. Y después, bueno, asumir que nuestros estudiantes lo van a usar. Con sinceridad, ponerlo sobre la mesa y asumir que lo van a usar. Y entonces ahí invitarlos e invitarlas a declarar el uso, a hacerlo transparente. Entonces, si vos lo usaste para el trabajo que me entregás, te voy a pedir que en un anexo aparte me entregues, me digas
qué herramienta usaste, para qué, y me copies toda la iteración, es decir, desde la primera conversación que tuviste hasta el último borrador que te entregó la IA, todo. Entonces, si yo cuando estoy leyendo tu trabajo tengo alguna duda, bueno, puedo ir a cotejar, puedo ir a comparar eso que vos me pones en el anexo y chequeo la calidad. Es más trabajo para nosotros. Sí. Esto que describís cambia también la tarea docente, ¿no? Cambia lo que hacía el docente a la hora de corregir, pero también a la hora de producir los exámenes, de producir los contenidos. ¿Qué puede hacer un docente hoy que no podía hacer hace unos años? Bueno, muchas cosas. De pronto podemos solicitar, como decía, un glosario, una evaluación de opción múltiple, de verdadero o falso. Podemos pedirle una planificación, que planifique una clase sobre determinado tema. Recientemente le pedí que planifique un proyecto para mis estudiantes a partir de un libro particular de Italo Calvino, que es Las ciudades invisibles. Sí. Le aclaré, le pedí que incluya trabajo en grupo, trabajo individual, publicaciones en redes sociales, etc. Y la verdad es que lo que entregó es muy bueno. ¿Ahorra tiempo al docente? Muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Por supuesto que lo que va a entregar no va a ser producto ni de una conversación, ni de dos, ni de tres. Tenemos que seguir ahí interactuando con el chat conversacional. Y ese último producto que nos entrega también vamos a tener que editarlo. Porque la IA finalmente no me conoce a mí, no sabe cómo me gusta dar clase, no conoce al grupo de estudiantes que tengo, claro, cuáles son sus inquietudes, sus intereses. Entonces ahí hay un punto para ser nosotros quienes llevamos a la IA por donde nosotros queremos. Me habías contado de una experiencia con gemelos generativos. ¿Qué están haciendo? Decidimos con mi colega Natalia Corbalán, con quien trabajamos en pareja pedagógica, diseñar un tutor que acompaña al estudiantado en un desempeño. No era con foco en el contenido, era más bien el diseño de una actividad. Ellos, como futuros docentes, tienen que diseñar una actividad. Entonces les pedimos que se apoyen en este tutor que generamos nosotras. Generamos un tutor que le decimos tutor generativo, para que los ayude con preguntas, comentarios e ideas, sugerencias en el diseño de esa actividad. Y le pedimos que cumpla el rol de tutor de estudiantes de tal profesorado para el desarrollo de una actividad con estas características. Les dimos todas las características. Fuimos ahí iterando hasta que logramos que se ponga en ese rol. ¿Qué tal fue la experiencia? Bueno, fue muy interesante porque les dimos el link a los estudiantes optativo para que ellos, si querían, lo usen. Y fue interesante porque empezaron a hacerse preguntas sobre cómo estaban encarando el diseño de esa actividad. Claro. Empezaron a pensar cómo preguntaban y cómo se estaban preguntando ellos sobre su propio rol y sobre la tarea que tenían que realizar. Y la verdad es que lo más interesante fue lo que interactuar con el chat les reflejaba sobre cómo ellos hacían las preguntas y cómo ellos estaban aprendiendo. De manera que fue como un acompañante del pensamiento, fue como otro cerebro que está asistiéndote. Podés usarlo o no, podés aprovecharlo más o menos, pero está disponible y la verdad es que potencia mucho las tareas que tenés que cumplir. ¿Pensás que la IA puede ayudar a los alumnos a ser más autodidactas o también siempre va a ser necesario esa guía de un docente, de un maestro, de un guía justamente en el camino del aprendizaje? Yo creo que los docentes nunca vamos a ser reemplazados. Esto queda grabado y me la estoy jugando mucho. Me parece que es un gran apoyo que tenemos los docentes para integrar la IA en el aula en estas claves en donde trascendemos el mero recupero de información. No se trata ya de poner el foco en los contenidos, sino en los desempeños. Porque para los contenidos tenemos la búsqueda en Internet, la de Google, que es la búsqueda tradicional. Entonces, definitivamente sí creo que el punto acá, el plus, es lo que potencia en vos para la enseñanza y en el estudiantado para sus aprendizajes. Esta semana salió un estudio de la Universidad de Stanford que justamente se puso un tutor generativo, no lo dicen así, pero en realidad es un gemelo generativo que usaron, a darle apoyo no a los estudiantes directamente, sino al docente en el aula. Wow. Y ahí es donde se potencian las posibilidades. Porque el problema, y esta es la segunda cuestión que quiero decir respecto de los estudiantes interactuando con estas herramientas, es que no son buscadores. Generan la información artificialmente a través de un cálculo estadístico, que era lo que comentábamos. Entonces, en realidad, si vos no conoces sobre un tema, ChatGPT te puede estar diciendo que las pirámides se descubrieron en 1492 y vos no tenés conocimiento de la disciplina para realmente validar ese contenido. Por eso la mediación de la persona que conoce, del experto en la disciplina, es fundamental. ¿Es muy difícil pensar cómo será la educación en 2030? ¿Podemos ir tan adelante con todo lo que se avanza en un año con la IA? Si querés al 2027, pero
¿Cómo podemos imaginar un aula con IA en el futuro cercano, en 4, 5, 6 años? Hace poco le pedí un aula del futuro a una IA generativa de imagen y no le di muchos detalles. No le dije con los bancos de esta manera, los alumnos de esta otra manera. Lo que me dio es el sesgo, los alumnos en el mismo lugar siempre y un robot en el medio de la clase. Bastante tradicional. Yo me imagino otra cosa, me imagino que los docentes van a estar apoyándose en la IA para el diseño de sus clases, de tareas y de actividades, los estudiantes también, pero creo que vale probar con actividades dentro del aula, en la medida que tengamos conectividad y dispositivos, experimentar. Va a ser un apoyo valioso, creo que sí, que llegó para quedarse la IA, que no es una moda pasajera como el metaverso, por ejemplo, y que nos sigue desafiando, sobre todo para que pensemos qué queremos decir, qué queremos enseñar, ¿no? Aquí hay un punto en donde somos nosotros quienes llevamos a la IA de las narices y no al revés. Maríam, ¿qué te preocupa y qué te emociona con respecto al uso de la IA en el aula como docente? Bien. Me preocupa que muchos estudiantes lo están usando y sus profesores no lo saben. Y algunos profes lo están usando y sus estudiantes sí se dan cuenta, ¿no? Entonces creo que estaría bueno dejar de lado esos usos opacos, en donde nadie dice nada, pero estamos todos haciéndolo. Y poner el elefante arriba de la mesa en el aula y decir, ¿saben qué? Estamos todos en esta era y la estamos usando. Sí, problematizarlo, porque ahí el riesgo es el como sí. Es que yo te entrego algo que hice con el ChatGPT, vos se lo das a ChatGPT para que te haga un comentario de docente, me lo cargas en el campus o en el aula virtual, y entonces parece que ellos aprenden y que yo enseñé, y en realidad no pasó nada en el medio, ¿no? Me parece que ese es el gran desafío, y esto es lo que me emociona, ¿no? Me emociona, por un lado, el desafío de poder construir experiencias de aprendizaje significativas, que efectivamente impacten y generen curiosidad en el estudiantado y pasión por el conocimiento. Me emociona ver colegas de todas las edades, de todos los contextos habidos y por haber, intentando aprender, poniéndose en ese lugar de aprendices nuevamente, que pide ayuda, mira un tutorial de YouTube para lograr aquello que se propuso. Docentes, colegas de todas las edades, desde 70 y pico, que me emociona mucho, hasta colegas nuevos, jóvenes. Me emociona eso, los docentes que todavía se emocionan y se conmueven con su profesión. ¿Cómo calificarías el impacto de la inteligencia artificial en tu trabajo? Bueno, es transformador. ¿Sí? Se habla de la revolución de la IA. Yo creo que más bien podemos hablar de que la IA generativa, sobre todo, viene a reconfigurar nuestro rol docente. La cuestión del impacto me hace un poco de ruido. La verdad es que la tecnología en general no es un meteorito que viene e impacta, que viene de otro lado, de un lugar extraterrestre e impacta en nuestra tarea. Las tecnologías se construyen, nosotros las construimos y entonces eventualmente influyen en nuestra tarea y nosotros dejamos que influya. Entonces, esto me parece clave para recuperar esta idea de que somos nosotros quienes diseñamos esas herramientas. Muchas gracias. Un placer.